Ya. Ok. Ujú. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, también buenas noches. Dame un segundito nada más acá para el otro que me dijeron y ya empezamos. Nada más que no me sale nada. Ok, Mm, ya está. ¿Cómo sale? Dame un segundo, pero no me sale nada. Mm. Pero yo Ah, creo que ya. está bien Ahí así, va, ahí va, ¿ya? ahí va. Ya, pero si quieres, ahí va, espérame. Déjame Ya nada está empezando más. también a conectar y todo. Sí, en lo que se conecta todo el mundo. Ups. No se oye casi. Un efecto de fondo. Espérame. No me deja unirme en TikTok, pero a ver, dame un segundito para hablar con Cristel. Dame dos ¿Ya segundos. estás? ¿Ya en TikTok también? Ya, Ah, buenísimo. Va que va. ya estás en TikTok. Súper. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar aquí en Instagram, sobre todo en lo que la otra empieza a agarrar bien. Es que a mí no me sale, pero bueno, confío en ustedes. Y hoy tenemos de invitado al doctor Radamés Rivas, que es un excelente médico cirujano, es especialista en reproducción. Y lo invité hoy a este live para platicar con él sobre endometriosis, porque generalmente los lunes que hacemos cajita de preguntas, nos suben muchas preguntas sobre endometriosis. Entonces, no hay nadie mejor que él para venir hoy aquí a explicarnos un poco sobre este tema. Entonces, Rada, vámonos directo a lo que vamos. Cuéntanos un poquito para las que están un poquito más ahí, como perdidas con este tema. Cuéntanos un poquito qué es la endometriosis y qué relación tiene con la fertilidad. Bueno, encantado de poder hacer esta. Bueno, encantado de que podamos hacer estas colaboraciones. Creo que es de mucho beneficio para nuestros pacientes y en un futuro creo que podemos seguir haciendo más, tratando de esclarecer, ¿no? Todo este asunto de infertilidad. Y, pues, bueno, la pregunta que dices, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis, pues no es un tejido fuera del tejido. Pues, sí, esto Como forma que casi no se escucha. No sé si yo casi no te escucho. No sé si los demás sí puedan escuchar a Radamés. Alguien que esté por aquí viendo, cuéntenos. yo ¿Se te escucho, escucha? yo te escucho bien. A ver, ¿Sí? ahí, ¿me Ahí escuchas ya te mejor? escucho. Ahí ya te ¿Ahí me escucho escuchas perfecto. mejor? Ya. Ahí te escucho perfecto, sí. Ok. Bueno, la endometriosis no nada más es tejido afuera del útero, ¿no? Obviamente es una presencia de endometrio, de células que no tienen nada que estar haciendo dentro del útero, pero lo que más importa es la inflamación, el grado de inflamación que eso genera, los síntomas, el dolor que las pacientes tienen, la disfunción que alrededor de ese tejido que está inflamado, que persistentemente está generando células que van a incomodar a la mujer, que le van a provocar dolor, no es nada más un tejido fuera del útero, ¿no? Eso es importante que lo señalemos. Y después, si está ligado o no está ligado a la fertilidad, pues no, no necesariamente está ligado a la fertilidad. Muchas mujeres con endometriosis se pueden embarazar. El problema y el reto está en aquellas mujeres que tienen endometriosis y no han logrado embarazarse. Hay muchas cosas alrededor de esto,
porque la endometriosis está generando inflamación constante, células y sustancias que les llamamos los médicos citocinas y interleucinas y factores ahí de crecimiento que dañan tanto los órganos, por lo tanto la anatomía, o sea, el útero, las trompas, los ovarios, el intestino, la vejiga y los mismos óvulos, junto con los espermatozoides. Entonces, todo este mundo de situaciones, todo este mundo y esta gama de alteraciones comprenden o tienen que ver con la endometriosis. No nada más es, pues hay un tejido que está allá afuera, ¿no? Que queda Sí, ahí, ¿no? sí, No como nada más siempre es les eso. explican. Ujú. Sí, exacto. Hay muchas cosas alrededor de ese tejido, de esas células que deberían estar en un sitio, pero que por razones tanto inmunológicas como genéticas aparecen en otros sitios. Y eso es donde se origina, donde se genera la mayor cantidad de problemas. Oye, y mencionas la palabra inflamación y justo quería, una de las preguntas que te queríamos hacer es este tema de, no nada más es inflamación a nivel como de donde estén los implantes, ¿no? Sino en otros órganos y eso también influye mucho en el tipo de síntomas que pueden llegar a tener las pacientes, ¿no? Sí, la endometriosis es una enfermedad multisistémica. Es Eso. una enfermedad crónica. No nada más es aguda o provoca dolor en ese momento, cada menstruación, la paciente se pone muy mal y le duele mucho y no puede realizar sus actividades regularmente. Eso sí, y es importante y tiene mucho que ver con la endometriosis, pero la endometriosis está todo el tiempo. La endometriosis está permanentemente inflamando, permanentemente generando. Hasta los pacientes aprenden a veces a sentir, sobre todo aquellas que sí se comunican un poco y que con ellas mismas y Y que aprenden están pendientes. Ajá. de sus síntomas, dicen, no, no, es que estoy sintiendo un dolor diferente. Este no es un dolor como el que habitualmente me pasa y puede ser del intestino por otra razón. Pero sí, si estas células aparecen en la superficie del intestino o aparecen en la superficie de la vejiga o están en la superficie de las trompas, pues van a generar esa inflamación constante. Y es importante también porque dependiendo del sitio donde está, puede afectar diversos nervios, diversas ramas de varios nervios que hay en la pelvis. Entonces, y de ahí aparecerá la clasificación de si es superficial, si es profunda. Pero una mujer que tiene un tipo de endometriosis comparado con otra que tendría el mismo tipo de endometriosis, la experiencia va a ser completamente diferente. No podemos comparar, porque es otra cosa que de repente ocurre. Empiezan a comparar con alguna amiga, con algún familiar que le dijeron que también tenía endometriosis, entonces tratan de compararse y eso no es tampoco muy funcional para ellas, ¿no? Compararse. Claro, justo esa era parte de otra de las preguntas. O sea, bueno, ahorita nada más, ahorita nos platicas un poco qué es lo de endometriosis superficial y profunda, pero justo una de las dudas era eso, o sea, ¿por qué puede haber pacientes que en una resonancia o en un estudio de imagen nos dicen como que hay pequeños implantes y hay pacientes que tienen cosas más profundas y el dolor no se compara, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que estás explicando. Y ahorita no sé si nos puedas explicar también lo de superficial y profunda, porque justo últimamente, o sea, creo que todo este tema de live llega a colación de que muchas pacientes recientemente están llegando con este diagnóstico, como que se está empezando, bueno, no sé si apenas está empezando, pero al menos pacientes mías están empezando a escuchar mucho más de este tema, empezando a ver que pues el dolor no es normal y entonces empiezan a investigar, a leer y empiezan a ver grupos de amigas y cosas así, les platican de la endo, pero me dicen es que mi amiga tiene estreñimiento, yo no tengo, mi amiga tiene este tipo de dolor y yo no, entonces no me hace sentido y yo les explico lo que estás diciendo tú, ¿no? Pero platícanos un poquito más esto de superficial y profunda y los síntomas para que si alguien que esté viendo esto los tiene, pues venga a revisarse. Sí, la endometriosis superficial o profunda, ahorita mientras hablabas, estaba tratando de pensar en una similitud y, a ver, se me ocurrió la siguiente. Imaginen una hoja de papel y
con un gotero lleno con agua, y ese gotero le aprietan, va a caer una gota a la hoja de papel. La endometriosis superficial es cuando les sale o les ocurre esas células, ese tejido, sobre ya algún órgano, ya lo decíamos, intestino, vejiga, útero, o una superficie que se llama peritoneo, que es lo que está recubriendo alrededor todos los órganos y toda la parte de la pelvis. Si esa gota de papel no traspasa la hoja, si esa gota de agua no traspasa la hoja, esa endometriosis queda superficial. Y entonces imagínense varias gotas de agua sobre el papel. Bueno, si ustedes siguen echándole agua, en algún momento la gota va a traspasar la hoja y entonces se va a romper. Ujú. Y al romper esa capa se va a diseminar o vas a mojar lo que está abajo. De esa misma manera ocurre la endometriosis profunda y superficial. La endometriosis superficial es cuando solamente está la superficie de los órganos, digamos, dañada en la parte más, la parte más arriba. Si eso llega a romperse y se genera algo en la Se parte va. inferior, entonces eso ya es endometriosis profunda. ¿Qué tanto tiene que avanzar, digamos, el agua o recorrer las células endometriales hacia abajo? 5 milímetros. Con 5 milímetros hacia abajo es suficiente para llamarle endometriosis profunda. ¿Cómo nos podemos enterar si una mujer tiene endometriosis superficial y profunda? Desgraciadamente, endometriosis superficial no significa menos dolor ni Sí, menos justo. síntomas. Ujú. Y la endometriosis profunda no significa tampoco que se van a estar muriendo de dolor. Ujú. No necesariamente tampoco. Entonces, por eso es que varía mucho entre una mujer y otra mujer el grado de endometriosis y la sintomatología. La única manera que nos podríamos conocer o enterar de que esa endometriosis es superficial o profunda, 100% con una laparoscopía. Un, casi un 80-90% si es profunda, con una resonancia magnética. Pero si es superficial, es bien difícil conocerlo porque no está tan dañada el La órgano, superficie. la Ajá. superficie, y entonces en una resonancia no podemos ver esa ruptura de esa capa del peritoneo y entonces no conoceríamos bien a bien, pero podríamos un poco inducir la sospecha diagnóstica con una resonancia magnética. Y ahí está el desafío de todo esto, de diagnosticar y de llegar al fondo de la endometriosis, ¿no? Claro, justo eso de la resonancia, o sea, es algo que muchos pacientes me dicen, pero no se puede ver con el ultrasonido y ya, y bueno, o sea, pues en algunos casos se puede ver un poco, pero la resonancia complementa y muchas veces ni la resonancia es suficiente, ¿no? O sea, ya está una laparoscopía. Y bueno, Es muy otra bueno, de las, dame un segundo. dime, Es muy sí, sí, bueno lo sí. que comentaste, qué bueno que lo sacaste porque yo no lo dije. El ultrasonido hoy en día está como de moda, ¿no? Hacer marcaje de endometriosis por ultrasonido. Y es que hay lesiones de endometriosis que sí se podrían correlacionar o más o menos sospechar, ¿sí? Con un ultrasonido que la paciente tiene endometriosis, pero no, pero tiene mucho que ver con quien esté haciendo el ultrasonido. Y además es una revisión o es una exploración dinámica. Hay que poner gel rectal, hay que poner gel vaginal, luego hay que apretar el transductor contra el ovario y hay que Ujú, apretar el transductor contra el útero, a ver si se ujú. desplaza o si no, si se está moviendo o si no se está moviendo. Y entonces otra vez ahora empújale el transductor vaginal hacia el otro ovario. O sea, quizás un poquito más incómoda hasta cierto punto que la resonancia magnética. Pero la resonancia magnética, pues nada, la paciente nada está ahí en el tubo y espera que salga el estudio y las imágenes. Ujú. ¿Se podría hacer marcaje de endometriosis con ultrasonido? Sí, es un poquito más, o dependerá de Operador quién esté dependiente, haciendo, ¿no?
quien Ujú. está haciendo el ultrasonido que lo sepa hacer. Y entonces van a decir, no, pues es que, pues, ¿cómo no van a saber hacerlo? No, Ah, hay, qué bueno que tocas ese tema. hay Ajá. médicos, hay médicos, radiólogos, bueno, yo no tengo nada contra ellos y me caen muy bien, pero pues que no tienen la preparación para hacer un marcaje de endometriosis por ultrasonido, si ni por resonancia, a veces le Sí. tocan y lo logran. Entonces, hay que estar siempre, los médicos tenemos que estar siempre que tratamos endometriosis en contacto con nuestro radiólogo y ese radiólogo debe estar bien capacitado en ver imágenes y acostumbrado a hacer diagnóstico de endometriosis tanto por resonancia como por ultrasonido, pero no es cosa fácil. Y en México apenas se está empezando a hacer el marcaje de ultrasonido, de endometriosis por ultrasonido, porque para nosotros es muy barato y es una gran diferencia con Estados Unidos, por ejemplo, hacer una resonancia magnética. Para nosotros cuesta 3,000 pesos una resonancia magnética. En Estados Unidos les cuesta una resonancia magnética 70,000 pesos. Sí, no. O sea, es, es Sí, es brutalmente una diferencia diferente. abismal para las pacientes también. Sí, Diferencia abismal. Claro, allá a lo mejor dices, no, pues que lo pague el seguro, sí, pero todos los costos de la sí. salud son así, ¿no? Pero en México, una resonancia magnética no cuesta eso, bueno, a menos que te hagas de todo el cuerpo y con contraste, pero es, no sé si ridículamente, casi, digamos, a la par que un ultrasonido. Un ultrasonido, más o menos de estos marcajes, cuesta lo mismo que una resonancia Una magnética. resonancia. Y te va a dar un poquito más cerca la información la resonancia que el ultra si no lo hace alguien que se dedica a esto en específico, ¿no? Que eso es lo que te iba a decir ahorita que mencionabas. Muchas veces la gente cree que todos los ginecólogos y que todos los radiólogos vemos endometriosis, tratamos endometriosis y operamos endometriosis. Y eso que se me hace súper importante es eso, o sea, aclararle a la gente que no todos los ginecólogos podemos operar endometriosis, no todos sabemos todo lo que hay detrás. La cirugía, por ejemplo, por robot que tú haces, o sea, es una cirugía mucho más fina que no cualquier ginecólogo tiene la preparación para realizarlo. Entonces, el hacer énfasis en esto de que si tienes un diagnóstico de endometriosis, tienes que buscar a un experto en endometriosis, no cualquier ginecólogo. A lo mejor no va a ser la ginecóloga de toda tu vida. O sea, hasta yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tocan un diagnóstico así, ni siquiera es conmigo. O sea, yo no las voy a operar de una endometriosis profunda nunca, porque no voy a poder llegar a lo que tú podrías hacer. Entonces, siempre es importante saber con quién ir y no irse con la fama, o sea, más bien con la finta de que, ay, esta doctora es famosa porque salió la entrevistó Marta de Baile. Ah, entonces todas con ella. Pues no, a lo mejor y no es el médico indicado para esta patología. Y en endometriosis, que hay pues tanto dolor, tantas cosas, tienes que caer en las mejores manos o nada más te van a ver la cara. Sí, es muy triste todo esto que comentas, pero también es parte de la evolución. Es parte de la evolución de las enfermedades y de los diagnósticos y de los tratamientos. Es decir, hace, ¿qué te gusta? 30, 40 años, pues el ginecólogo era de todólogo, ¿no? O sea, Sí, le entraba absolutamente a todo. sí, sí, sí. Conforme avanza la tecnología, y descubres la ciencia, hay diferentes formas de abordaje, etcétera, etcétera. Bueno, tienes que ir como delegando, ¿no? Y entonces está el uroginecólogo, ¿no? Ujú. Que hace cirugías, ¿no? Para cuestiones de urológicas. Está el oncólogo, no el gineco-oncólogo, Claro, sí, además del sí. oncólogo general. Está el gineco-oncólogo, ¿no? Que Ujú. trata ya padecimientos de cáncer más relacionados con la mujer, la cuestión de los órganos de la mujer, el materno fetal, el de biología de la reproducción, ¿no? Que utiliza cuestiones tanto técnicas, científicas para la reproducción y abarca todo el periodo reproductivo de la mujer, ¿no? Entonces, entendiendo todo eso, la endometriosis ahora, no es que ahora haya o exista más endometriosis, a lo mejor sí, Más porque visibilizado, ¿no? Como que más estamos más visibilizados. Ajá. se sensibiliza más a la paciente, hay más formas de diagnosticarla, Ujú. ultrasonido, resonancia magnética, ya lo comentábamos, y a lo mejor estos padecimientos se van concientizando más, como dices, ¿no? Entonces, antes, pues el dolor, no, pues usted tiene dolor, pues bueno, está arreglando, sí, pues es de dolor, ¿eh? Eso significa que le va a doler y aguántese porque pues, el dolor es parte de Sí, la sí. regla. Cosa que Sí, no, ahora no. eso ha sido
heredado de generación en generación. Entonces, bueno, entonces pues, por dolor no iban, ¿por qué? Pues se tenían que aguantar. Sí. Y solo irían a lo mejor a la atención si no se podían embarazar, pero como normalmente se embarazaban más jóvenes, antes de los 20 Ujú. o antes de los 30, pues la endometriosis probablemente no había avanzado tanto en el cuerpo, generando tanto daño. Entonces ahora pasa tiempo, la endometriosis continúa, no quiere decir que no les iba a dar, les sigue dando, pero Sí, pero ya en un es momento un, diferente de su es vida. crónico y se va empeorando conforme pasan los años y entonces ya acuden porque no se pueden embarazar o porque ahora sí saben que el dolor menstrual no debe ser incapacitante, Sí. no debe ser tan molesto. Y entonces acuden a la atención y ahí es donde diagnosticamos o donde empezamos a hacer el protocolo de estudio para una mujer con endometriosis, que no es nada más, ven, usted pásele y hacemos ahorita un ultrasonido y ya lo vamos a Claro. diagnosticar, ¿no? Requiere de varias sesiones y en ocasiones de 2 o 3 estudios de imagen y de a veces nos apoyamos con los de sangre, pero eso prácticamente no se hace ya, ¿no? Sí. Oye, Radi, cuéntanos un poco del tratamiento. O sea, hay como las pacientes que llegan y dicen, oye, a mí me dijeron que tengo endometriosis y que me tienen que quitar todo, útero, ovarios, todo. Y hay pacientes que me dicen, oye, yo tengo endometriosis, pero me dijeron que anticonceptivos o cirugía y no quiero ninguna de las dos. ¿Existen más opciones? ¿No hay opciones? ¿Vas directo a cirugía? ¿Hay algunos suplementos estilo de vida que te funcione? ¿O esto nada más nos hace retrasar la atención? ¿Qué nos puedes contar de esto, del tratamiento? Bueno, el tratamiento dependerá de cómo se encuentra la paciente, en qué momento se encuentra, ¿no? Porque tiene planes de embarazarse, no tiene planes de embarazarse, tiene o ya se embarazó, ya tiene Ujú. sus hijos, eh, y muchos dicen, no, yo he escuchado a médicos de muchos años ya Ah, no. que dicen tratar endometriosis y que se dedican a la reproducción, que salen ahí luego en las pantallas de los hospitales diciendo que la endometriosis se cura quitando el útero. No hay nada más equivocado, falso y absurdo. La endometriosis no se quita retirando el útero. O sea, una histerectomía no cura la endometriosis. Ya dijimos que es tejido o que hay células que están creciendo fuera de la pelvis, pero fuera del endometrio y que se diferencian en esas zonas. Y entonces, si tú solo quitas el útero, pudiera ayudar, pues a lo mejor algunas sí les puede ayudar, pero no les va a quitar la endometriosis. La endometriosis, el tratamiento es la resección, ese es el mejor tratamiento. Ahora, dependerá de en qué etapa de la vida reproductiva se encuentra la paciente o qué síntomas adicionados tiene, ¿no? Por ejemplo, si la paciente se quiere embarazar y tiene endometriosis en un ovario, Ujú. eso se le llama un endometrioma. Lo mejor no es ir a quitar el endometrioma como antes se pensaba, ¿no? Hay que quitarle hasta el ovario, ¿no? Entonces Sí, les quitaban el ovario. Ujú. tampoco quitar los ovarios cura la endometriosis, ni quitar el útero, ni quitar los ovarios. Bueno, les quitaban el ovario porque tenían endometriosis en los ovarios. Entonces, bueno, si una mujer tiene un ovario con endometriosis, lo ideal sería estimular su ovario para tratar de extraerle la mayor cantidad de óvulos posibles de ese ovario y del otro, Ujú. con el fin de proteger esos óvulos, guardarlos, congelarlos y en algún momento utilizarlos. Y ya después operarle el ovario porque eso genera dolor y poco a poco eso va a ir creciendo y se le va a hacer un quiste muy grande y le va a generar un problema importante o mayor. Entonces, eso es un punto. El otro, si la paciente tiene durante sus menstruaciones problemas para evacuar, Mm. empieza a alternar con diarreas o con Estreñimiento. estreñimiento o empieza a tener hemorragias rectales no por hemorroides, sino por la endometriosis y y tiene un nódulo intestinal de endometriosis, bueno, esa paciente tiene que ir obviamente a una
muchas veces a una resección intestinal. Entonces, bueno, eso va a depender de la sintomatología, en qué se encuentra y qué tan profundo está involucrado todo este tema de endometriosis, qué tanto daño le ha hecho la endometriosis a su útero, a su vejiga. A veces hay Sí, que a lo abrir que la sea. vejiga, quitar el nódulo de endometriosis y después cerrarla y, bueno, el paciente mejora mucho, ¿no? O está en el uretero y tiene un problema de hidronefrosis, tiene el riñón muy grande y con líquido porque el uretero está ocluido debido a adherencias por endometriosis. Claro. Entonces, ahí sí hay que tratarla con cirugía. Si la paciente ha escuchado que tratarla con hormonas sirve, el problema de tratarla con hormonas es que obviamente no se le va a quitar la endometriosis. Que eso es lo Podría que... paliarlo, podría paliarlo un poco y ayudarle al dolor y hacerla un poco menos incómoda durante sus periodos. Puede ser con pastillas, puede ser con una... A largo plazo, pues solo serían las pastillas, porque también eso es otra, ¿no? Tú que has oído de las inyecciones, ¿no? Que si le Sí, ponemos Lucrin, que si le ponemos Bonapeptil y todo este tipo, o Cerelina, que el Soladex, ¿no? Ese sí. en el ombligo. Eso no trata la endometriosis. Tenemos que ser muy claros y tratar de informar bien y las pacientes, ojalá logremos transmitirles. Eso no trata la endometriosis. La puede atarantar, medio detener, eh, para que hagamos otra cosa después, pero no se le va a No es quitar. el tratamiento definitivo, exacto. O sea, es nada más un ratito en lo que te sientes mejor y decís qué vas a hacer, pero no, o sea, el día que suspendan los anticonceptivos o que se dejen de poner lo que sea que les hayan puesto, pues va a seguir creciendo, va a seguir invadiendo, va a seguir avanzando. Y, y entonces es ahí el manejo multidisciplinario, porque a veces necesitamos un psicólogo, a veces necesitamos también un fisioterapeuta, porque a pesar de operarlas, pueden seguir teniendo dolor. No, claro, la cirugía es muy conservadora de nervios pélvicos, hoy en día de moda, ¿no? Como Ujú. siempre, bueno, es tratar de conservar la anatomía pélvica y los nervios que pasan a través de los órganos que están Están dentro de afectados. ustedes y afectados. Se trata de conservar y preservar, siempre y cuando ya la endometriosis no se los haya tronado. Pero bueno, se trata de conservar todos esos órganos y conservar todos esos nervios. ¿Para qué? Para que después la cirugía sea realmente curativa y pues no salga peor el remedio, porque puede llegar a salir peor. Entonces, a veces también se requiere de fisioterapeutas para ayudarles al manejo del dolor, de piso pélvico, ¿no? Rehabilitación, rehabilitadores de piso Claro, pélvico, justo. Ajá. nutriólogos, ¿no? Como decías, Sí, la alimentación antiinflamatoria. que no va a curarlas. La alimentación, si dejan de tomar lácteos y comer alcachofas, todo eso, no van a quitarse la endometriosis, sino simplemente quizás tengan menos inflamación en el Ujú. intestino y por lo tanto, pues tengan un poquito menos de molestia alrededor del intestino, pero eso no les va a curar la endometriosis. Pero bueno, dieta antiinflamatoria puede ser, ¿no? Como la cúrcuma, decías, ¿no? Dijiste la cúrcuma. Sí, o sea, había varios Sí. suplementos que me preguntaron, la cúrcuma, la creatina, el resveratrol, el Enlist que viene, no sé si ya lo has Ah, visto, sí, que sí, sí, que tiene viene, ácido lactobacilos, tiene cúrcuma, y resveratrol, ajá, resveratrol. es, ujú, sí, como antioxidantes y antiinflamatorios. Sí, a ver, todo eso está muy bien. Qué bueno. Ojalá funcionara al 100% con todas. Desgraciadamente no funciona con todas, no funciona al Mm. 100%, pero no está de más. De pronto, tener una dieta antiinflamatoria, seguirla. La creatina solo va a ayudar a su masa muscular, no va a ayudar a quitar los implantes de endometriosis. Pero bueno, quizá eso también junto con la dieta antiinflamatoria, la cúrcuma y el resveratrol, que son también antioxidantes naturales que hoy en día pues ya existen en pastillas y en cápsulas, pues Sí, también puede, pues, sí, también puede ayudarles. Eso, junto con el ejercicio, ¿no?
no el ejercicio de locura, porque hay pacientes que son muy intensas y le pegan durísimo el ejercicio. No, un ejercicio estructurado, un ejercicio Moderado. llevado, sí, 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 no, no exagerado, no sobreentrenarse, porque eso va a sí, ser, les va a causar una repercusión, ¿no? Eso va a causar lo sí, claro. contrario. Entonces, con todas estas alternativas, no deja de ser alternativa. No sé, a lo mejor por ahí la acupuntura, ¿no? A lo mejor alguien dice, pues, árale, pues, si no le ayuda, Sí, por a lo ver, menos daño que no no te va a sea, hacer. ¿no? Ajá. Ajá, por lo Sí, menos. Pero que no sustituya a el manejo quirúrgico si es que se tiene que operar. sí, O supresor hormonal por alguna razón que te lo estén mandando pensando en que te van a hacer algo en un corto plazo, porque para tratar el endometriosis no hay que dar solamente hormonales. claro. Oye, Roda, y cuéntanos un poquito como ya haciendo un poco como cierre de todo esto que estamos hablando, ¿qué errores frecuentemente has visto tú en mujeres que se quieren embarazar y tienen este diagnóstico y que justo dices como, híjole, todo esto no se debería de hacer, esto está haciendo que perdamos tiempo o que no, o que avance más rápido o como para dejarles un mensaje a todas aquellas que llegan a tener este diagnóstico y que en sus planes está embarazarse, como que guiarlas a tomar el camino correcto. O sea, esto que acabas de mencionar, por ejemplo, de antes de ir y quitarte un endometrioma, pues primero conservar tus óvulos, todos estos cuidados que hay que tener por si algo sale mal, justo de que, oye, no sé, o sea, para, como antes que entraban nada más a quitarles el ovario, les decían, ay, cuando te embaraces se te quita, como para dejarles aquí un mensajito de cómo evitar estos errores para que tengan un mejor pronóstico. Sí, eso creo que es muy bueno y el desmitificar, Ajá, ¿no? Porque en la cultura los seres humanos somos muy dados a eso, a querer resolver algo que sea con una cápsula mágica, sí. y si es natural, mejor, ¿no? Entonces, sí, pero no es cierto en muchos casos, ¿no? Y en la endometriosis menos. Entonces, el pensar que si ya sabes que tienes endometriosis, o si no la tienes, pero bueno, y quieres embarazarte, hablando en términos reproductivos, y te quieres embarazar, pues a lo mejor, ojalá que solito se dé. Eso de solito se da, pues no siempre se da solito. Hay pacientes que sí nos sorprenden y de pronto empezamos a hacer algún manejo y no vamos más allá de 2 o 3 meses y de repente pega su embarazo. Quizá por el manejo inicial, quizá porque también están ellas muy pendientes de su cuerpo y tratan de hacer todo para que se logre y son muy educadas y muy Constantes. ordenadas, Ujú. constantes, ¿sí? Con eso, bueno, se puede dar, pero no siempre. Eso es una. Otra, perder el tiempo en la evaluación de la reserva ovárica. Es muy importante evaluar la reserva ovárica si tienes endometriosis y te quieres embarazar en un futuro, porque la endometriosis ovárica es finita, se va a terminar en un momento. Y si tu endometriosis está ahí presente, donde sea, no necesariamente tiene que estar en el ovario. Puede estar en el intestino, puede estar en la vejiga, puede estar en la trompa, puede estar en la pelvis y disminuir tu reserva ovárica. Más aún si está en tus ovarios. Por supuesto que se va a generar una baja de óvulos importante si tienes endometriosis ovárica. Pero en general, la endometriosis no es buena para la reserva ovárica. Y eso es muy importante también considerarlo. De pronto también estar perdiendo como el tiempo en cirugías, ¿no? Cirugías, no quiere decir que una cirugía tras otra, tras otra, tras otra, la paciente se va a mejorar. No, de hecho, si llevan tantas cirugías es porque Sí, no está tan... no está tan bien operada desde la primera vez, ¿no? Sí. Sí, la idea sería pues, las menos cirugías posibles, ¿no? Pero sí hay pacientes que las operan, desgraciadamente las operan, quienes no tienen el entrenamiento suficiente y entonces de esa forma pues las hacen cirugías incompletas Sí, al y final pues dejan ahí los implantes y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? O sea, sí, sobre todo en términos reproductivos, con digamos, el pretexto de que se quiere embarazar, pero en realidad algo está ocurriendo que
no está evolucionando favorablemente. Entonces, tampoco muchas cirugías es lo mejor, ¿no? Eso es también importante de aclarar. Y pues no siempre lo que decíamos, el dolor significará mayor gravedad, menor gravedad o que no se puedan embarazar, ¿no? Algunos pacientes dicen, no, pues es que como a mí no me duele, ¿no? Sí, Pues sí, pero no te puedes embarazar, ¿no? Entonces, sí, no sí. esperes a que te duele tanto. Si te quieres embarazar es un foco rojo y es un síntoma. Entonces, probablemente tengas endometriosis. Entonces, hay que acudir a la valoración y a la evaluación de alguien profesional que se dedica a tratar endometriosis. Que hoy en día ya hablamos, no es muy fácil decir que se dedican a la endometriosis. Y en realidad no, porque hay que formarse más allá. Sí, sí, sí. No, porque es una realidad. Es decir, en los programas, ya estamos entrando en polémica, en los programas de ginecología en México no hay una preparación para endometriosis. Claro, operarás Lo ves pacientes por con dolor encimita, pero porque, pues, sí. porque llegó la paciente con dolor y pues vamos, hay que operarla, ¿no? Entonces, bueno, pues, operémosla, pero no entra protocolizada, no entra de manera adecuada. Entonces, los ginecólogos que terminan ginecología y quieren tratar la endometriosis se tienen que preparar después en cirugía de mínima invasión, en neuropelviología, en ver a fondo la anatomía de la Papel. pelvis y de la parte debajo de la hoja que les dije, que se llama retroperitoneo, en todas esas zonas donde le entran otras especialidades, pero los ginecólogos habitualmente no se les enseña eso, ¿vale? Claro. Entonces, en los programas de ginecología. Entonces, también eso es un cambio de paradigma que en algún momento se tendrá que hacer, y ya me están preguntando acá cosas, se tendrá que hacer y cambiar y modificar, ¿no? En nuestro país, por lo menos, ¿no? Pero bueno, lo Claro, veo un poco para que cada vez vaya siendo mejor la atención que tengan estas pacientes. Y algo más te iba a decir, pero más bien te iba a preguntar si ustedes tienen allá preguntas o a ustedes les han hecho preguntas, alguien que nos esté viendo, si tiene alguna otra duda que quiera aclarar antes de que finalicemos este live para que, bueno, pues se vayan con toda la mejor información. Que ahorita te iba a decir justo esto que decías del retroperitoneo, me estaba acordando de una paciente que me dijo alguna vez que le habían dicho que sí, tenía endometriosis y la sí. operaron del apéndice y que le dijeron que la habían revisado y que la endometriosis estaba solo en el apéndice y que no se veía nada más. Yo le explicaba, o sea, que bueno, pero no tienes un estudio de ver la profundidad, o sea, el retroperitoneo, una resonancia, algo más. Mm. Puede ser que superficialmente se vea todo bien en la apendicectomía, pero más allá, porque tenía ya mucho dolor, tenía muchos síntomas de endometriosis, pero ella decía, es que hace 6 meses me quitaron el apéndice y me dijeron que estaba todo perfecto. Y yo, bueno, es que a lo mejor no estaba por ahí, por donde pasaron. Eso es muy importante, muy Ujú. importante. Las lesiones del retroperitoneo no se ven en la parte de la laparoscopía convencional. Por eso necesitas acudir a un centro especializado, a alguien que sí se dedica a eso, para que te protocolicen. Es Sí, decir, sí. para que te hagan un estudio de imagen antes de meterte a operar. Es Porque si como un no, mapa de saber a un dónde vamos a ir mapa. a buscar. Bueno, ¿dónde vas a ir a buscar? Yo no. Porque si está profundo, no lo vas a Ah, ver. claro, ¿No? Porque te tienes que meter por abajo de la hoja que decía, de papel que decíamos, porque si no, lo ves por encimita y no, pues ni siquiera tiene manchas. No, no tiene nada. Ah, no tiene nada. No, porque el nódulo estaba profundo hacia donde está el nervio ciático, que es un túnel para llegar hasta allá. O sea, tienes que disecar muchas estructuras para sí, llegar sí, hasta sí. el nervio ciático. Entonces, puedes tener una lesión de endometriosis en el nervio ciático y Que no se no vea en la ves laparoscopía absolutamente convencional. nada en la laparoscopía, solo con una resonancia magnética. Claro, justo. Siempre les digo que es como hacer un mapa para saber en dónde vas a ir a escarbar y buscar esa lesión, porque no siempre se ve así a simple vista. Entonces, pues eso es lo importante de justo hacerles los estudios completos y no nada más decir, tengo dolor, tengo endometriosis, que cualquier ginecólogo me revise, ¿no? O sea, esa es la importancia de por qué estamos haciendo este live, para platicarles a todas ustedes que sepan, que tomen decisiones informadas y pues nada más, que sepan más de este tema. ¿No? No sé si quieren ustedes agregar algo más antes de terminar.
porque ya nos estamos Pues acercando a sí, la hora. ya estamos listos. No, pues al Sí, sí, sí. contrario, agradecerte el tiempo, la claridad, la paciencia. Sugerirles a las pacientes que si tienen endometriosis, si ya las diagnosticaron o tienen la sospecha que pudieran padecer de endometriosis, acérquense con los profesionales que sí saben tratar la endometriosis, ¿no? Que no vayan porque van a estar perdiendo el tiempo. Más aún si se quieren embarazar. Si Sí, se así quieren embarazar, es. eso es mucho más delicado porque ahí sí ya vas contra el tiempo. Pues ahí sí tienes que acudir con un biólogo y no necesariamente todos los biólogos saben tratar la endometriosis, por eso que decíamos, ¿no? Tampoco en la residencia de biología de la reproducción vas a tratar endometriosis. Dependerá del corte que lleve tu residencia, ¿no? Si es más quirúrgica o es más endocrinológica, etcétera. Al final te tienes que preparar en endometriosis. Después, lo que sea lo que hagas, si quieres hacer endometriosis, tienes que prepararte, tienes que ir a centros especializados, la mayoría son extranjeros, por ahí hay algunos nacionales, quizá uno a lo mejor, pero creo que el conocer de todos los universos de tratamientos fuera de tu zona de confort, creo que es mucho más benéfico para ti y para las pacientes en un futuro, ¿no? Claro, justo, sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rada, por tu tiempo, por la paciencia, por estar aquí con nosotros. Este live se va a quedar guardado porque había muchas que se querían conectar y no les dio tiempo, entonces siempre se los dejamos guardado para que lo puedan ver después. Y cualquier duda les vamos a dejar aquí, ahorita que lo guarde, les dejo también los datos del doctor por si alguna de ustedes que esté viendo esto tiene este diagnóstico, pueda acudir con alguien especialista en este tema. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta la Bye. próxima. Bye.